Señor alcalde de Medellín, aquí presente, compañeros y compañeras de la Asociación Rosunza, vecinos y vecinas de Don Benito, gracias por acompañarnos una noche más en el segundo ciclo de conferencias Ciudad de Don Benito, actividad organizada por la Asociación Rosunza y cuya conferencia inaugural tuvo lugar el pasado jueves. Hoy disfrutaremos de la que será la segunda conferencia de esta nueva edición, titulada La batalla de Medellín, dicta por un inglés hispanófilo, Robert Southey, poeta laureado. Historia of the Peninsular War, 1823, a cargo del profesor y escritor canadiense José María Gallardo Durán, de quien os hablaré en unos minutos. Recordarles que la tercera conferencia, titulada Arte Rupestre en el término de Don Benito, a cargo del investigador medellín especialista en arte rupestre Alejandro González, tendrá lugar el 2 de marzo, y la cuarta y última, titulada Arqueología de la Guerra Civil en Don Benito y su término municipal, Protección, puesta en valor, tendrá lugar el 21 de septiembre a cargo del historiador madrileño Antonio Doroteo López Rodríguez, el arqueólogo vallejo Diego Sanabria Murillo y el arqueólogo dominitense Francisco Cortado Núñez. El conferenciante de hoy, José María Gallardo Durán, más conocido como Chele, es licenciado en Filología Inglesa, estudiante de Historia y catedrático de Inglés en el IES Bartolomé José Gallardo de Campanario, ya jubilado. Desde que en el año 2000 le propusieron colaborar en la publicación de la historia de Campanario, comenzó a rastrear testimonios de soldados británicos que combatieron en Extremadura durante la Guerra de la Independencia. Así, en febrero de 2009 se imprimió el trabajo La Guerra de la Independencia, tropas británicas en La Serena y Vega Alta en 1808, 1809 y 1812. 2 años después, publicó el artículo Don Benito, verano de 1812, testimonio del capitán de infantería John Patterson del regimiento número 50 de la segunda división, mientras que en octubre de 2012 salió de imprenta la penúltima de sus traducciones, reflejo de la batalla de Medellín en el diario español de Leijonan. En 2014, la Diputación de Badajoz le publicó el libro titulado Abril de 1812, Asedio y captura de Badajoz, Despacho de Wellington, diario de J. Burgoyne, Memoria de J. McCarthy. En 2021 y 2022, la revista Al Aire del Ayuntamiento de Campanario ha publicado sus 2 últimos artículos. Más se perdió en el ataque de Medellín, primera y segunda parte. Asimismo, desde 2017 ha venido grabando, gracias a Adolfo Sánchez de Plaza 1 Radio, 14 episodios de audio publicados en la plataforma iVoox con el título de La historia que nunca te contaron, y un episodio más, el número 15, bajo el título La Guerra de la Independencia que no te contaron, también publicado en iVoox, así como un vídeo del mismo título subido a YouTube recientemente, gracias a los buenos oficios de nuestro socio Antonio Nevado, Tobani 63. Sin más, cedo la palabra a Chele, a quien agradezco aceptar la invitación de la Asociación Rosunza para que nos hablase en esta tarde de la conocida como Batalla de Medellín, según la visión del inglés Robert Southey. Buenas noches, gracias por venir. Como se dice en mi pueblo, más de valor tenéis de dejar el brasero y la manta para venir a escuchar lo que tengo que decir por aquí. Espero no aburriros mucho. En principio me había hecho un plan de la obra, como se suele decir, pero desde luego no da tiempo porque ya incluso el autor me podría tirar con él prácticamente todo el tiempo que tenemos. Entonces me limitaré principalmente a leer la traducción fiel, que no literal, pero la traducción fiel de lo que dice Robert Southey sobre la batalla de Medellín. Y no creo que haya tiempo para más. Lo iré punteando hasta donde se pueda, con determinadas noticias sobre los jefes y los mandos que participaron y sobre algún aspecto más de la batalla. Estoy aquí por los buenos oficios de Dani Cortés y de Duane, de Antonio Nevado, y gracias a los dos. Que además Dani, al hacer el cartel, me ha dado la categoría de profesor y de escritor. Profesor, es verdad que me jubilé en 2019, pero esto del profesor se es toda la vida, hasta que uno dobla la cerviz, porque
somos como los curas, esto imprime carácter. Trabajé muchos años en el campanario, pero antes trabajé aquí en el Instituto de Formación Profesional de Don Benito, lo que hoy es Cuatro Caminos. Y desde luego recuerdo el instituto con mucho cariño y recuerdo la ciudad de Don Benito. De hecho, mis hijos, mi hijo hasta los 8 años fue calabozón y mi hija hasta los 5. Y mi hijo, cuando llegó al campanario, decía con un acento perfecto de Don Benito, ¡qué carajo! Que lo tuvo que dejar porque, claro, ya no procedía. Escritor ya digo que no lo soy. De vez en cuando junto 4 palabras, 4 letras. Realmente las que junto suelen haber estado escritas en inglés. Con lo que el título que normalmente me gusta ponerme es el de Trujimán, que es un título que se recoge en el Quijote. Bueno, Cervantes dice Trujamán, que también existe, que es una especie de intérprete y traductor. Y eso es lo que hago fundamentalmente. Y luego comentar las cosas que voy viendo en inglés, fundamentalmente para aclararlas a un público en español. Eso sí, procuro ponerlo en buen español. Creo que lo hago, eso sí lo hago. Luego lo de escribir, bueno, realmente lo vamos a dejar para después. Para los que quieran, yo me voy a ocupar básicamente, bueno, y únicamente de la primera noticia de una historia comprensiva de la guerra que pueden leer los británicos en 1823. Robert Southey, un hispanista, como me señaló bien un compañero, porque yo realmente entra dentro de todos los cánones de lo que entendemos por hispanista, escribe en 1823 su primer tomo de su History of the Peninsular War, que tiene varias ediciones, pero que luego en 1828, como luego veremos, es oscurecido por otros, fundamentalmente por uno que es totalmente hispanófobo, que es el que queda luego. Pero para los que quieran abundar sobre lo que los españoles han escrito sobre esta batalla de Medellín, aparte de recomendar el blog de Antonio Nevado, aquí presente, Dovane 63, que ha publicado bastante, además con bastante aparato gráfico. Si alguien quiere, no lo voy a decir ahora porque son varios los libros, pero si alguien lo quiere, lo puedo proporcionar noticias de varios libros generales y de algunas monografías que casi todas se pueden encontrar en Internet. Vamos a ocuparnos entonces de lo que se publicó en Gran Bretaña prácticamente al terminar la guerra. La guerra termina en una primera fase en 1814, con la ocupación de París y la vuelta de los Borbones, el destierro a la isla de Elba de Napoleón, pero Napoleón vuelve poco tiempo después y se produce lo que se llama el gobierno de los 100 días. Entonces, en el gobierno de los 100 días, luego termina, por fin, en 1815, en la batalla de Waterloo, que es donde definitivamente los británicos dicen, bueno, pues ya te vamos a mandar a medio del Atlántico y de ahí no te va a poder traer nada. Les destierran a la isla de Santa Elena. Y ahí muere. Bueno, aparte de los cientos de memorias, cartas, diarios, recuerdos, notas que los soldados británicos, principalmente oficiales, publicaron con sus experiencias en la Guerra de la Independencia Española, quiero decir una cosa. El ejército de Wellington no llegó a tener nunca en conjunto más de 90.000 hombres. De la batalla de Vitoria, que es cuando más tiene, llega a tener 90.000 hombres. De ellos, un quinto son portugueses. Eso es una cosa que hay que dejar claro. Pero los británicos movilizaron a lo largo de los 5 años, de los 5 o 6 años de la guerra, movilizaron a 200.000 hombres, porque cada regimiento tenía al menos 2 batallones. Cuando un batallón se quedaba sin gente, por enfermedades la mayoría, el batallón, el segundo batallón o el primer batallón, si acaso yo creo que era el segundo el que se quedaba sin gente, lo traían de Gran Bretaña y entonces movilizaron a lo largo de toda la guerra 200.000 hombres aproximadamente. Y 40.000 de ellos se quedaron en la península. Es decir, murieron la mayoría por enfermedades y por los malos tratos que daba la vida del soldado. En lucha no cayeron
excesivamente, bueno, cayeron bastante, sobre todo en los asedios, en el asedio de Badajoz cayeron muchos, pero desde luego la mayor parte murió por enfermedad. Entonces, al llegar a Gran Bretaña empezaron a escribir como locos. O sea, no se había conocido una cosa igual. Carlos Santacara, que habló sobre esto ya a finales del siglo XX, tiene recogidas más de 300 referencias. Yo solo sobre Extremadura tengo recogidas más de 50 referencias. Y seguro que hay muchísimas más. Pero eran memorias memorias o cartas o recuerdos de aquellos soldados que pelearon. Pero como historias comprensivas, las primeras que se publican son 3. La de Robert Southey, que se llama History of the Peninsular War. Los ingleses le llaman a la guerra de la independencia la guerra peninsular. Entonces, lo hizo en 3 tomos, el primero en 1823, el último lo publicó en 1832, el que vamos a leer hoy se publicó en 1827. Ese fue el primero. Luego, el Marqués de Londonderry, luego lo veremos. Este es un retrato que le hizo el mejor retratista que había en la época, que se llamaba Thomas Lawrence. No lo pagó él, lo pagó el primer ministro, Peel, y todo el que era alguien era retratado por Thomas Lawrence. Entonces, aquí lo retrata como poeta, porque él fundamentalmente era poeta y hombre de letras en general. Después, el Marqués de Londonderry, que estuvo peleando aquí y además pasó por aquí, por Villanueva y Don Benito, al cargo de una brigada de caballería, escribió un libro que se llama Narrative of the Peninsular War, en un solo tomo de 740 páginas, en 1828. Siguió otro en 1830 que se llamaba Narrative of the Peninsular War, quiere decir narración de la guerra peninsular. Y luego escribió otro en 1830 que se llama Narrative of the War in Germany and France in 1814 and 1815 and 1814, quiere decir narración de la guerra en Alemania y Francia en 1813 y 1814. Finalmente, el que quedó como la versión canónica de la Guerra de la Independencia para los británicos, lo escribió este hombre que se llamaba William Francis Patrick Napier, William Napier. Y escribió un libro en 7 tomos. El primero lo escribió en 1828, también con el Marqués de Londonderry, y el último en 1840. Y se llamaba Historia de la Guerra en la Península y en el sur de Francia desde el año 1807 al año 1812. Esta es Robert Southey, el Marqués de Londonderry y William Napier, digamos que es la triada capitolina de la historiografía británica sobre la guerra de la independencia en el siglo XIX, o la Santísima Trinidad, según gustos y creencias, o como queráis. Pero ahí ellos fueron los que marcaron, sobre todo William Napier, los que marcaron la forma de ver la guerra de España por parte de los europeos. El punto de vista de Robert Southey es claramente discrepante de los otros dos, y su trayectoria también. En primer lugar, Robert Southey es un hispanista, como indicó acertadamente el amigo mío, un hispanófilo que hace gala de ello y que consigna en la portada de sus libros que es miembro honorario de la Real Academia Española de la Lengua y de la Real Academia Española de la Historia. Por otra parte, Robert Southey no es militar ni lo fue nunca, al contrario de Napier y Londonderry. Ni ha estado en la península durante la guerra, estuvo antes, en 1796. Robert Southey es un hombre de letras, un poeta, novelista, traductor, historiador. Los otros dos sí que combatieron aquí. Pero Robert Southey tiene una ventaja sobre ellos, sabe español y portugués, que los otros no saben. Y además sabe alemán y francés. Los otros dos sí hablan francés, tanto Londonderry como Napier. Su aproximación a la historia de la guerra es la de un historiador moderno, manejar mucha bibliografía, preguntar a los que saben y utilizar todos los documentos originales que pueda, a los que pueda echar mano en los 4 idiomas que maneja. Finalmente, y al contrario de lo que pasó con las historias de Napier y Londonderry, la de Southey fue criticada por su hispanofilia y, como si ser justo con los españoles fuera en desorden de los británicos,
y también fue criticado por no ser militar. Y aunque conoció varias ediciones, su tomo, los relatos que prevalecieron fueron los de Londonderry y los de Napier, sobre todo los de este último, el más hispanófobo, que quedó como el canon histórico de la guerra en el mundo angloparlante hasta la llegada de los libros de Charles Oman, el catedrático de Oxford, en 1908, ya en el siglo XX, con el primer centenario. Napier, por otra parte, tiene una estatua en la Catedral de San Pablo de Londres, que no es un honor que tenga cualquiera. Por lo que toca al marqués de Londonderry, hay que decir que fuera de su experiencia como combatiente y de la de sus camaradas, tuvo una ventaja grande para poder consultar documentos del gobierno de su Majestad Británica, en cuanto que su hermano, Lord Castlereagh, fue ministro de la guerra durante parte del conflicto, hasta 1809, y posteriormente, en 1812, fue nombrado ministro de Exteriores, por lo cual él tenía acceso a una documentación que otros no podían tener. William Napier, por su parte, era un hispanófobo convencido, accedió a una cantidad enorme de fuentes francesas gracias a su amistad con el mariscal Soult, el llamado virrey de Andalucía, y compró mucha de la mala baba que esas fuentes manaban contra los españoles después de haber perdido la guerra. Su experiencia combatiente no aminoró, sino que aumentó su hispanofobia. Y, solo como ejemplo, llegó a dar pábulo, entre otros, al bulo esparcido por los franceses de que Daoíz y Velarde estaban borrachos el día 2 de mayo y que por eso desobedecieron a sus jefes. El propio Charles Oman, el historiador del siglo XX, le echaba en cara ese sesgo anti-español y le echaba en cara esa anécdota concreta y se preguntaba ¿cómo pudo hacer eso William Napier? ¿Cómo pudo comprar eso a los franceses? Los franceses, como todas las guerras, publicaron cantidad de bulos, un montón de bulos que no nos vamos a referir hoy aquí a ello, pero lo publicaban incluso con el papel, lo daban a la gente. Para terminar esta referencia a la historiografía británica del siglo XIX sobre la guerra de la independencia española, es menester mencionar a un español ilustre, asturiano, por más señas, que fue un liberal, ministro de Hacienda durante el trienio liberal, que tuvo que salir de España a uñas de caballo para salvar el cuello y dio con sus huesos en Londres en 1823, después de la entrada en el país de los 100.000 hijos de San Luis. Se llamaba José Antonio de Canga Argüelles y Fuentes Prada, en corto José Canga Argüelles, él firmaba solo siempre con José Canga Argüelles, que no pudo volver a España hasta que no murió el rey Felón, hasta que no murió Fernando VII en 1833. Estaba, por tanto, en Londres cuando el marqués de Londonderry y William Napier sacaron sus libros y, lleno de indignación, escribió y publicó en 1829 en la imprenta londinense de Marcelino Calero Portocarrero, impresor español y extremeño, por más señas de etapa, que tenía una imprenta en Londres y que también estaba exiliado en Inglaterra por ser liberal. Un libro importante, imprescindible para conocer lo que se decía allí sobre la guerra de aquí, y se llama Observaciones sobre la historia de la guerra de España, que escribieron los señores Clark, Southey, Londonderry y Napier. Decía Canga Argüelles muy acertadamente: al cabo de 20 años nadie ha osado negar a la nación española el tributo de la admiración que se la debe por la noble tenacidad con que sostuvo la lucha contra el capitán del siglo. El capitán propone como dijo. Algunos historiadores ingleses se empeñan en rebajar su mérito y en poner en duda la heroicidad de sus héroes. E inmediatamente añadía en nota a pie de página: en el número de estos sobresale el teniente coronel William Francis Patrick Napier, en el tomo 1 de su History of the War in the Peninsula. Y después de llamar a Robert Southey sabio historiador, agregaba: el teniente coronel inglés Napier, de un modo claro y decidido, y el ilustre marqués de Londonderry, con más disimulo y arte, en las historias de la guerra de España que acaban de publicar, tratan con desdén a los españoles, como si la gloria que a esto les corresponda pudiera defraudar nunca a la que pertenezca a la nación británica. Bien, vamos a ocuparnos ahora ya directamente. Bueno, si no da tiempo, pues nos vamos y otra ya lo publicaremos en un podcast. Digo, esta es la traducción fiel de
una parte del libro, del segundo tomo del libro de Robert Southey, concretamente, vaya hombre, me parece que nos hemos saltado, perdonad, es que hay que ir, no sé cómo se va para atrás, se puede ir para atrás. Soy un usuario básico de la informática. El siguiente, el anterior. Este era Cargabueyes. Porque es una cosa bonita que le había preparado yo que giraba. Bueno. El capítulo está, he traducido de la página 222 a la página 234 del segundo tomo. Todo esto se puede encontrar en Internet. Desde hace años, los norteamericanos empezaron a digitalizar todo el siglo XIX británico. Hay una página que se llama Internet Archives, donde se puede encontrar todo, incluso tiene muchísimas cosas en español, también todo lo que no paga derechos de autor está digital. Dice Robertson, el 17 de marzo el ejército del mariscal Víctor, aquí este es un retrato del mariscal Víctor, se llamaba Claude Victor Ferrand, duque de Belluno, mariscal del imperio, acabó volviéndose en contra del emperador cuando después de la batalla de Montebourg-Sillon, el 18 de febrero de 1814, con los aliados acercándose a París, el emperador le recriminó violentamente que hubiera llegado tarde a la batalla y le relegó del mando. Herido en su amor propio, Víctor se pasó al bando de los Borbones. Luis XVIII le nombró caballero de San Luis y le dio el mando de la segunda división del ejército. Cuando Napoleón volvió de su destierro en la isla de Elba, Víctor acompañó al rey en su exilio a Gante, fue de los pocos que acompañaron a Luis XVIII a Gante. Cuando Luis XVIII tomó el poder de nuevo, le nombró par de Francia y llegó a ser ministro de la guerra. Este es un retrato de 1830, cuando ya era ministro de la guerra. ¿Qué tengo aquí? Los retratos son una de las fechas que a lo mejor pueden ser interesantes. Bien. No, perdón, esta es de 1812. Esta es todavía en la guerra. Todavía era mariscal del imperio. Bien, ocupó una línea en la margen derecha del Tajo desde Talavera a Almaraz, donde estaba su cuartel general y donde preparaba los materiales para un puente de pontones, porque Cuesta, este es el general Cuesta, que en realidad se llamaba Gregorio García de la Cuesta y Fernández de Celes, era cántabro, nacido en La Lastra, localidad del municipio de Tudela. Tenía 67 años cuando fue nombrado capitán general de Extremadura en diciembre de 1808. Había sido coronel del regimiento de Extremadura desde 1788 y desde agosto de 1791 había sido el jefe de la guarnición de Badajoz hasta principios de 1793, cuando al frente de su regimiento marchó a Francia a la campaña del Rosellón, donde tuvo una destacadísima actuación. En este año de 1808, sin embargo, sus batallas se contaban por derrotas, hubo varias, porque, como viene a decir Gómez de Arteche, uno de los grandes historiadores que tenemos de la guerra de independencia, su imprudencia y temeridad, exagerando sus medios, le hacían buscar sin descanso las ocasiones de reñir con el enemigo las más recias batallas, y agrega que aquel proceder, que parecía locura, esto es literal, gustaba, sin embargo, a un pueblo que veía buenos todos los caminos que condujesen a gastar al enemigo, siquiera hubieran de regarse con sangre preciosa y abundantísima. Este es un cuadro que se conserva en su casa de Tudela, en Cantabria. Este es el puente de Almaraz al que acabamos de referir. Este es un tratado de 1769. El puente de Almaraz también se llama de Albalá. Bien. Cuesta había volado los arcos del puente de Almaraz. Se necesitaba un puente allí porque, aunque podrían haber cruzado el río por otros dos puntos, no había carreteras adecuadas para la artillería desde ninguno de esos puntos. Pero no podían construir el puente mientras los españoles ocuparan una posición que dominara el paso eficazmente. Cuesta estaba al tanto de esos preparativos y también de la intención de hacer cruzar un destacamento más arriba para atacarle por aquel flanco, que consecuentemente decidió recorrer. Al tiempo que trasladó su cuartel general de Jaraicejo
a Puerto de Mirabete. Él llama de Puerto de Mirabete al pueblo de Casas de Mirabete, para poder estar cerca del escenario de las operaciones. Los franceses, como Cuesta había previsto, el destacamento francés pasó por el puente del Arzobispo, en Toledo. Esto es de 1847 del seminario pintoresco del puente del Arzobispo. Ahora no tiene esas torres, si veis fotografías del puente del Arzobispo ya no tiene esas torres, pero eso es la torre. Como Cuesta había previsto, el destacamento francés pasó por el puente del Arzobispo. Esto lo pone en español y luego explica, o el puente del Arzobispo, y lo dice en inglés. Así llamado por su fundador, don Pedro Tenorio. En su época existía un puente de madera que era una riada, que una riada se había llevado, y como era por allí por donde los peregrinos del lado oeste del río pasaban para cumplir con su devoción a la famosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, construyó la actual edificación de piedra y fundó un hospital para su alojamiento, y un pueblo, al que llamó Villafranca, pero que convenientemente pronto tomó su nombre por el pueblo, que ha llegado a ser un punto de importancia considerable en las campañas de este año. El enemigo lo cruzó con poca o ninguna oposición y las partidas avanzadas se retiraron a Mesas de Ibor, donde estaba estacionada su división, y de allí, después de una resistencia fallida, al pueblecito de Campillo, Pillo de Deleitoso. Pero bueno, este comportamiento satisfizo completamente al comandante en jefe, que estaba ocupando una posición fuerte y esperaba poder rechazar a aquella división enemiga. Mientras que el mariscal de campo en Estrosa, con la vanguardia, impediría que el grueso de la tropa se estableciera en Punta Arenas. En Estrosa se llamaba realmente Juan de la Cruz Fernández de Estrosa y Orcasitas. De haber sido la caballería española equiparable a la francesa, en Estrosa estaría considerado como uno de los mejores generales de caballería de las guerras napoleónicas, a la par de los franceses La Salle y la Tourmobile, de los que hablaremos hoy. Después de la batalla de Medellín, peleó en la de Talavera de la Reina, cubriendo la retirada de los españoles por Puente del Arzobispo a Mesas de Ibor. Poco después fue destinado al ejército de Cataluña, al mando de la plaza de Tarragona. En 1812 pasó a ser el gobernador de la plaza del Callao, en el Virreinato del Perú, y luego se le dio el mando del ejército del Alto Perú. En 1814 el rey le nombró vocal del Consejo Supremo de la Guerra, que acababan de crear. Dimitió como consejero de guerra en 1820 con el triunfo de los liberales, para ser repuesto en 1823. Entre otros honores que recibió por ser fiel al rey, en 1828 fue nombrado comendador de la Orden de Alcántara. No tenemos foto de no tenemos retrato de estos. Pero los franceses, que habían cruzado por Puente del Arzobispo después de desalojar a los españoles de sus posiciones en Mesas de Ibor y Fresnedoso, se dividieron en dos columnas. Una avanzó dando un rodeo por Deleitosa y Torrecillas de la Tiesa, con la intención de alcanzar a Cuesta por la retaguardia, entre Jaricejo y Casas de Mirabete, y así cortar sus comunicaciones y suministros. La otra se dirigió al puente de Almaraz por Valdecañas, para desalojar a Enestrosa y de ese modo dejar libre el paso del río. El ejército de Cuesta se componía de unos 16.000 hombres. Los franceses eran, si acaso, un poco superiores en número, pero Cuesta creía que tenían 20.000 soldados de infantería y 3.000 de caballería. Así que cuando supo que Enestrosa había abandonado su posición creyendo que una fuerza más numerosa amenazaba a su derecha, y se enteró de que el enemigo había comenzado ya a cruzar el Tajo, decidió retirarse a Trujillo, no fuera a ser atacado al mismo tiempo por la vanguardia y la retaguardia. Hay algunas críticas siempre a Cuesta en el mensaje. Este anciano valiente era cauteloso cuando debería haber sido audaz, e imprudente en iniciativas en las que debería haber sido cauteloso. Si se hubiera apoyado a Enestrosa a tierra, y había habido tiempo suficiente para apoyarle, siendo el terreno tan fuerte y con el estado de ánimo que tenían los españoles, los franceses apenas habrían podido llegar a la posición de Mirabete sin soportar unas pérdidas tan graves como para haberles desgastado mucho. Para cumplir esta decisión insensata, comenzó la retirada la noche del 18 de marzo con la intención de abrirse paso a través del ejército francés, con el que esperaba encontrarse y ocupar la mejor posición que pudiera encontrar para asegurar su propio sostenimiento y para cubrir las fronteras con Andalucía, aunque con ello abandonara una posición excelente y dejara a Extremadura expuesta a una enemiga. Cuando se informó a la Junta Central de estos movimientos, se atribuyeron esta medida desastrosa al abandono de su puesto por parte de Enestrosa,
y ordenaron a Pedro que procediera contra él con todo el rigor del derecho. Pero el viejo general, aunque dispuesto al principio a condenarle, era demasiado generoso para hacerlo. Respondió que el mariscal de campo se había comportado bien en todas las ocasiones anteriores, con un valor rayano en la imprudencia, y que en este solo había actuado por un error de juicio. Cuesta no encontró enemigos en aquella marcha nocturna y después de hacer alto por la mañana, más allá del río Almonte, supo que el destacamento con el que había esperado toparse se encaminaba a Trujillo. A Trujillo continuó en su retirada, dejando a Nestrosa para proteger la ciudad, ocupó el 20 de marzo la posición del puerto de Santa Cruz, a 40 millas del paso más fuerte desde el que se había retirado. Allí tenía la intención de esperar hasta ver si se le podía unir la división de Albuquerque y si esto le igualaría al enemigo. A la mañana siguiente atacaron a Nestrosa y le obligaron a replegarse hasta un pequeño puente al otro lado de Trujillo. Allí repelió al enemigo y la refriega continuó todo el día. Esto se conoce como el combate de los Berrocales en Trujillo, a la salida de Trujillo. Allí repelió al enemigo y la refriega continuó todo el día con bajas iguales en ambos bandos. Los españoles se portaron de tal manera que la confianza del general en sus tropas aumentó. Cuesta no esperaba ser atacado el día siguiente, ni por delante ni por su izquierda, hacia el pueblecito de Abertura, y se había decidido a sostener la acción. Pero las resoluciones de Cuesta cambiaban a veces con la misma poca consideración con la que se habían tomado, pues era hombre de actuar con más frecuencia por el impulso del momento que por reflexión. Toda la fuerza de Víctor estaba reunida en Trujillo. Sus avanzadas tenían a los españoles en estado de alarma, y fue entonces cuando Cuesta comenzó a comprender que el puerto de Santa Cruz no era defendible contra la fuerza superior que se caería contra él, particularmente porque el terreno no era favorable para la caballería. Por tanto, de mañana reanudó la retirada sin conocer, evidentemente, hacia dónde, y sin ningún propósito decidido, pero en buen orden y con buen ánimo, porque aunque todos sus últimos movimientos hubieran sido insensatos y ruinosos, los hombres no estaban desalentados. Mientras estaba acampado cerca de Mejadas, aquí ahora hablamos de este cuadro. Cuando estaba acampado cerca de Mejadas, para refrescar a las tropas, los chasseurs utilizan la palabra, chasseurs quiere decir cazadores, y utilizan la palabra francesa, de la vanguardia enemiga se acercaron tanto como para quedar al descubierto. Se aprovechó bien la ventaja y el coronel francés se tiraba de los pelos. Esto es exactamente, lo dice así en inglés también. Se tiraba de los pelos angustiado por la pena de ver cómo mataron a unos 150 de sus mejores hombres. Fueron los regimientos del Infante y Almansa los que estuvieron este hecho. Este hecho levantó el ánimo de los hombres, se notaba un sentimiento de imitación y de ser útiles, así que Cuesta tomó la sabia decisión, si esto hubiera sido suficientemente firme en sus propósitos, como para haberla mantenido, de ejercitarlos en diversos movimientos de una posición a otra sin exponerlos en batalla. Y así detener al enemigo hasta que el avance de Cartaojal contra Toledo obrara como diversión a su favor. Por eso, aquella misma noche se retiró a Medellín. Bien, este cuadro lo ha pintado un pintor muy famoso que se llama Augusto Ferrer Dalmau. A lo mejor es bastante conocido. Es muy amigo de Pérez Reverte, a lo mejor es más amigo posible. Concretamente, este cuadro se llama La degollada de Mejadas. Y lo que viene a ser es eso, el ataque de los regimientos del Infante y de Almansa a los cazadores franceses que se habían aventurado, yo creo que involuntariamente, no se dieron cuenta exactamente de la trampa en la que caían. Aquella misma noche se retiró a Medellín y al día siguiente, pensando que era probable que si se quedaba allí los franceses le atacarían, se dirigió a Campanario para juntarse con Albuquerque. Acabo de nombrar a Cartaojal y a Albuquerque. Vamos a ocuparnos un momentito de estos dos porque tienen mucha importancia en este tema. Cartaojal, en realidad, era el conde de Cartaojal, el tercer conde de Cartaojal, en realidad se llamaba José de Urbina y Urbina. Fue derrotado en la batalla de Ciudad Real un día antes, sucedió un día antes de la batalla del día 27, y huyó a Sierra Nevada. El 15 de abril, la Junta Central le destituyó del mando del Ejército de la Mancha y pudo marchar a Antequera, que era su pueblo. Los franceses ocuparon Antequera el 1 de febrero de 1810, mientras él estaba allí. Y dos ministros del rey José Bonaparte, Alfanza y O'Farrill, le convencieron para hablar con el rey, que estaba en Jerez de la Frontera.
Fue a hablar con él, José le convenció para que se pasara a los franceses y le nombró consejero de Estado y comisario regio para La Mancha y Toledo. Pero claro, cuando se vio con el nombramiento, Carvajal se amedrentó. Se entregó a una partida de guerrilleros que pasaba por su pueblo y le llevaron a Cádiz, donde se le juzgó por traición. Salió absuelto 3 años después, el 22 de abril de 1800, pero quedó bajo sospecha y le designaron al ejército de Granada como teniente general en cuartel, con residencia en Antequera, de donde no se movió hasta su fallecimiento. Y Alburquerque es probablemente el personaje que más simpático le cae a Robert Southey de toda esta historia. Este es el único grabado que se conserva y lo encontré en una página en inglés. Y ahora veremos por qué. El duque de Alburquerque, el decimotercer duque de Alburquerque, parte de los títulos que hoy tiene la Casa de Alba provienen de que el duque de Alburquerque no tuvo heredero. Murió con 35 años y medio. Se llamaba José María de la Cueva y de la Cerda. Que sepan la historia de España, les sonarán estos dos apellidos desde la Edad Media. Los infantes de la Cerda, de la Cueva, de Beltrán de la Cueva, dos apellidos ilustres desde la Reconquista. Como dice Robert Southey, tenía 35 años, esto es literal, y unía en su persona muchos de los nombres más ilustres de la historia de España y había heredado en no pequeña proporción las mejores y más nobles cualidades de ese orgulloso abolengo. No tengo constancia de ello, pero es muy probable que Robert Southey tratara al duque durante su estancia en Londres como embajador español nombrado por el Consejo de Regencia en mayo de 1805. Después de la batalla de Medellín, el duque de Alburquerque se dirigió a Cádiz con la tropa que pudo salvar, que fue bastante para el desastre que ocurrió, y que le acompañaba desde que dejó el ejército de La Mancha. Su llegada fue providencial a Cádiz, pero se enfrentó a la Junta de Cádiz, a pesar de contar con el beneplácito del Consejo de Regencia. El Consejo de Regencia sustituyó a la Junta Central Suprema. Alburquerque estaba en muy buena manera con el Consejo de Regencia, pero enfrentado a la Junta de Regencia. El Consejo de Regencia, para quitar ese enfrentamiento, lo nombró embajador en Londres. Y allí murió en Londres el 18 de febrero de 1811 en circunstancias penosas. No porque le faltara dinero ni nada que tenía, sino que estaba medio loco por una profunda depresión que le causó el enfrentamiento con la Junta de Cádiz. De hecho, publicó un manifiesto que publicó en Londres y Robert Southey lo manejó. Fue enterrado en Londres y los ingleses celebraron un funeral digno de un miembro de la más alta nobleza británica. Después su viuda reclamó el cadáver y el Consejo de Regencia envió un navío específicamente para traerlo a Cádiz y está enterrado en el convento del Carmen del Campo de la ciudad. Bien. Alburquerque, con su pequeña división, venía por Agudo y Garbayuela. Sin embargo, no permaneció allí para efectuar la unión, sino que se trasladó al Valle de la Serena, principalmente por mejorar los suministros. Algunos almacenes habían caído en manos del enemigo en Trujillo, una de las consecuencias dañinas derivadas de su retirada en Cuba. No había escasez de alimentos en esa zona todavía sin devastar. Pero se quejó al gobierno de la incapacidad e irregularidad de todas las personas empleadas en ese departamento y manifestó que a menos que se pusiera remedio a este mal, le sería imposible mantener la disciplina o impedir la división. Cuesta siempre se está quejando de eso. Y hay historiadores, concretamente Román Gómez Villafranca, que dicen que no tenía ninguna razón, que los extremeños le dieron todo lo que podían y algo más. En estos momentos, Cuesta recibió la información de que desde Madrid se había enviado un tren de artillería pesada hacia Extremadura, lo que le hizo comprender que el objetivo principal del enemigo era poner sitio a Badajoz. La posesión de esa fortaleza era tan importante para el éxito de las operaciones contra Portugal que se había percibido de este propósito tan pronto como los franceses se hicieron dueños del campo y se había encargado al gobernador en repetidas ocasiones que no escatimara medios para poner sus defensas en cuenta. En consecuencia, Cuesta hizo un plan nuevo, eso le pasaba con frecuencia, e informó a la Junta Central de que acosaría a los sitiadores y cortaría su comunicación con Madrid.
Pero nada más producirse la unión con Albuquerque, decidió buscar al enemigo y presentar batalla en la primera ocasión que hablaba. No fue el hecho de sumar fuerzas lo que le indujo a tomar esta medida, puesto que había esperado recibirse en 1000 hombres, mientras que se encontró con algo más de la mitad de ese número. Pero una indecisión larga suele terminar en una determinación imprudente. Una vez que hubo abandonado aquel lugar fuerte, que si se hubiera defendido del modo que sabiamente se escogió hubiera cubierto toda Extremadura, era tan propio de la conducta después, haber evitado un enfrentamiento ahora, como entonces había sido haber asistido una guerra, puesto que sabía que podía esperar que un ejército británico operara. En este caso hay que hablar que, sin duda, Robert Southey se refiere a la Leal Legión Lusitana. Aquí, esto es un dibujo bastante moderno de la defensa que posteriormente hizo la Leal Legión Lusitana del puente de Alcántara contra el mariscal Wilson también. Su jefe era el coronel Robert Wilson. Robert Wilson era un militar británico, un aventurero, rico. Él mismo dotó a la Leal Legión Lusitana de sus uniformes con los uniformes de los cazadores británicos, esos uniformes verdes. La Leal Legión Lusitana, como su propio nombre indica, estaba compuesta principalmente por portugueses que habían sido reclutados por dos nobles portugueses que se habían exiliado a Inglaterra en 1807 cuando Junot ocupó Lisboa. En vez de irse para Brasil con el rey, algunos se fueron a Londres. Y allí fundaron la Leal Legión Lusitana, pero que luego se nutrió con muchos españoles que habían tenido que salir por pies cuando llegaron los franceses a Galicia y a Castilla y León. Y también había muchos ingleses. De todas maneras, llamar a esa unidad ejército, como lo hace Robert Southey, es un poco optimista. Nunca tuvo más de 2000 hombres en 2 batallones y una batería de artillería. La Legión Lusitana era un grupo variopinto, formado por oficiales británicos y tropas principalmente portuguesas, pero también había bastantes españoles y de otros. Iban mayormente uniformados de color verde como los fusileros británicos y peleaban como guerrilleros. Eso fue un acierto de Robert Wilson. Incluso infiltrándose detrás de las líneas francesas. En aquellos días, cuando Cuesta estaba contando con él, el segundo batallón estaba peleando en Portugal, así que en España solo estaba Robert Wilson con unos 1200 hombres combatiendo a los franceses, moviéndose entre Almeida, Ciudad Rodrigo y el puerto de Londres. Sir Robert Wilson tenía intención de ayudar al ejército de Cuesta, pero el 24 de marzo tuvo que acudir a Pomar, en Portugal, donde el mariscal William Carr Beresford, que había sido nombrado jefe del ejército portugués, acaba de conocer su cuartel general y tuvo que entregar el mando de la legión. De manera que Cuesta se quedó sin el apoyo. Y dice Robert, siendo tan simplista y vacilante a veces, y tan obstinado y poco realista a otras, nadie era tan inadecuado para mandar un ejército en tiempos tan críticos. Y sin embargo, su carácter singularmente honesto, su espíritu intrépido y animoso, que nada podía medir, su energía, que ni la edad ni los achaques habían disminuido, y la calidez de su corazón, así como su talante, le habían ganado en gran medida el cariño no solo de los soldados, sino incluso de aquellos que percibían y lamentaban sus errores. En aquellos días, el enemigo ocupó Mérida y Medellín. Este segundo pueblo, esto le gusta mucho a Robert Southey, como conoce perfectamente la historia de España, normalmente mete momentos y mete personajes. Y dice, este segundo pueblo, memorable por haber sido el lugar de nacimiento de Hernán Cortés, se asienta en la orilla izquierda del Guadiana, en una llanura amplia y abierta, sin árboles o cobijo de ninguna clase. En esa llanura, el 28 de marzo, Cuesta formó a toda su fuerza en una sola línea de alrededor de una lengua de extensión, sin ninguna reserva, desdeñando cualquier ventaja del terreno, como si no hubiera deseado otra cosa que el día se fuera a decidir por la equidad del campo y el puro valor individual. Su ejército estaba formado por 20.000 soldados de infantería y 2.000 de caballería. La vanguardia, a mando de Nestrosa y la división del Duque del Parque, conformaban la izquierda. El Duque del Parque es este personaje que en esta foto no sale muy agradable. ¿Quién era el Duque del Parque? Pues el Duque del Parque se llamaba Vicente María de Cañas y Portocarrero. La Junta Central desconfiaba profundamente del Duque del Parque, que había llegado a jurar fidelidad a la Constitución de Bayona y a José Bonaparte, aunque luego, después de la batalla de Bailén, cuando vio las cosas,
Artigas, no acompañó al rey José en su salida de Madrid. El duque del Parque fue el que entregó a Murat en marzo de 1808. Esto fue una vergüenza en la época. Como sabéis, Carlos I, la batalla de Pavía, bueno, los españoles en la batalla de Pavía le quitaron la espada a Francisco I de Francia. Francisco I de Francia estuvo preso aquí en España, en el castillo de Simancas, no recuerdo exactamente dónde estuvo. Francisco I el rey de Francia. Y entonces la espada estaba en España. Y el soldado que la había cogido, el oficial que la había cogido, se la regaló a Felipe II. Bueno, pues el duque del Parque fue el que entregó a Murat en marzo de 1808, todavía antes del 2 de mayo, la espada del rey Francisco I, que le había sido retirada en la batalla de Pavía en 1525. Si alguien quiere conocer más detalles de su vida, debe visitar el blog del amigo Dobane, aquí presente, que se ha ocupado del duque del Parque, pero no merece mucho más la pena. Bien. Repito, el Estros y el duque del Parque conformaban la izquierda, que estaba para la zona de Bengabril, y que Cuesta tomó a su cargo al estar situada en el terreno más alto donde podía dominar. El centro estaba bajo el mando de don Francisco Trías, del que no tengo retrato. Francisco Trías, Minegui, era catalán. Hubo muchos catalanes en la guerra de independencia por aquí. No he podido encontrar ningún retrato suyo. En Medellín le dieron por muerto porque tenía 7 cuchilladas en la cabeza. No obstante, le recogieron unos oficiales franceses, pero cuando se recuperó de sus heridas se fugó a Cádiz. La Junta Central le nombró teniente general en abril de 1800. Digo, no tenemos. El centro estaba bajo el mando de don Francisco Trías, mientras que don Francisco de Eguía, que era el lugarteniente de Cuesta, estaba en el ala derecha, que estaba formada por las divisiones del Marqués de Portago y la del Duque de Albuquerque, que tenía consigo su propia caballería. El resto de la caballería estaba en el ala izquierda, que era el punto en el que los franceses eran más fuertes. Este es don Francisco de Eguía. Don Francisco de Eguía y López de Letona era vasco, y tuvo una actuación penosa en la batalla de Medellín. De haber reaccionado como le indicó el duque de Albuquerque, no digo yo que se hubiera salvado el día, pero casi seguro que hubiera habido menos muertos y prisioneros. También recomiendo ver el blog de Dobane, que también se ocupa de don Francisco de Eguía. Probablemente uno de los personajes más obsequiosos con el rey de todos los que pelearon en la batalla de Medellín. Muy reaccionario. Muy reaccionario. Y luego este es el Marqués de Portago. Esta es la última incorporación que he tenido de retrato que lo encontró un amigo mío buscando en internet, porque yo no había sido capaz de encontrar. El Marqués de Portago se llamaba Francisco de Paula Gómez de Terán y Negrete, y era el 4º Marqués de Portago o del Portazo. Como Francisco Trías, también fue ascendido a teniente general de abril de 1809 y tuvo diversos destinos hasta el final de la guerra. Cuando en 1815 fue nombrado presidente del Consejo de Guerra que examinaba la conducta de los prisioneros españoles durante su estancia en Francia. Esa ha sido una costumbre de muchos dictadores. Cuando un hombre ha sido cogido prisionero en una guerra y se tira una serie de años prisionero, luego al llegar le examina. Eso fue lo que hizo Fernando VII. Y entonces este hombre fue el presidente del Consejo de Guerra que se llamó durante su estancia. Pero se le olvidó examinar la conducta del rey Felón, que estaba presuntamente preso en el Palacio de Balance. Y ahí sí que había que examinar cómo se humilló Fernando VII todo a lo largo de la guerra con Napoleón. Dice Napoleón en su memoria, e incluso era felicitado por Fernando VII cada vez que el ejército francés derrotaba a algún ejército. Eso no es leyenda negra, eso es cierto. El ejército de Víctor constaba aproximadamente de 18.000 soldados de infantería y 2.500 de artillería. Había concentrado allí toda su fuerza con el propósito de pegar un golpe eficaz y destruir, si fuera posible, al ejército español y poner en práctica el sistema sanguinario de actuar en el que estaba instruido. Estaba formado en un arco entre Guadiana
y un barranco, así lo llaman Rabin, un barranco cultivado que se extiende desde Medellín, se refiere al río Ortigas, cultivado que se extiende desde Medellín al pueblecito de Mendoza. La división de caballería ligera de La Sal, a la izquierda, la división de la infantería alemana en el centro, en grandes columnas cerradas, los dragones al mando del general Arthur Maubourg a la derecha, y las divisiones de Virat y Riffon a la reserva. El frente estaba cubierto con 6 baterías de 4 cañones cada uno. Los personajes referidos son ¿cómo nos sale? La Sal. La Sal. El general La Sal era conde de La Sal y se llamaba Antoine Charles Louis de La Sal. Era un auténtico central. La batalla de Medellín fue el último enfrentamiento en el que peleó en España, donde se ganó el monte de Picajo. Lo he leído en la enciclopedia francesa y no tiene acento. Entonces deduzco que los franceses, como todas las palabras que hacen agudas, le llamarían Picajo. Se incorporó al mando de una división de caballería después de la batalla de Medellín, salió de España y se incorporó al mando de una división de caballería de la Grande Armée que Napoleón levantó para atacar a Alemania y Austria. Se distinguió en la batalla de Essling, el 22 de mayo de 1809, y en la de Arrah, en Hungría, el 24 de junio de 1809. Y murió poco después, el 6 de julio de 1809, en la famosa batalla de Wagram, en Austria. Lo mató de un balazo en la cabeza a un granadero húngaro en retirada. Se dice que la víspera de la batalla, al abrir su equipaje y encontrar su pipa quebrada y un frasco de su bodega y el vidrio del retrato de su mujer roto, le dijo a su ayuda de campo: no sobreviviré a esta muerte. Efectivamente murió con 24 años. Se nos está acabando el tiempo. Este es un retrato de Arthur Maubourg cuando ya era ministro de la guerra en 1830. Arthur Maubourg, aquí no se ve, pero no tenía una pierna. Se llamaba Marie, es curioso, Marie Victor Nicolas de Fe de Arthur Maubourg, y era otro verdadero centavo. Después de la batalla, la caballería napoleónica era imbatible, absolutamente. No hubo nadie que acabara con eso. Después de la batalla de Leipzig, en octubre de 1813, hubo que amputarle la pierna derecha con una bala de cañón que se la destrozó. Y parece que al ver a su criado llorar le dijo: consuélate, amigo mío, el mal no es tan grande para ti. Después de todo no tendrás que ilustrar nada más que una bota. En 1830, fecha del retrato, era ministro de la guerra. Bien, si queréis terminamos aquí, porque quedan otras 4 páginas. Así que os paso, si queréis, el PowerPoint, que se va a presentar son las 9:25. Voy a continuar un poquito, pero es mucho más, ¿no? Supongo quiero pensar. Bien, el combate comenzó, solo esto, el combate comenzó alrededor de las 11, las baterías abrieron fuego contra la infantería española, la que había ordenado cargar a la bayoneta y quemarlas. La orden fue obedecida con valentía, 2 regimientos de dragones franceses cargaron contra la infantería y fueron rechazados con pérdida. La división alemana de los franceses tuvo que formarse en cuadro y resistió con tal dificultad el ataque resultado de su respuesta, tenía esperanza plena en una victoria completa, y Víctor no dejó de temer la derrota, y es verdad, las fuentes francesas dicen que incluso estuvo en un tris de dar orden de retirada. Víctor no dejó de temer la derrota hasta que parte de su reserva logró conseguir que su infantería aguantara. En la izquierda los españoles habían tomado la primera batería cuando una fuerte tropa de caballería que comandaba Arthur Maubourg, protegida por una columna de infantería, avanzó para recobrarla. Y en ese momento toda la caballería española de la izquierda entró en pánico. Y sin enfrentarse al enemigo, sin intentar resistir en lo más mínimo, huyó del campo en el mayor desorden, la mayoría de ellos a una distancia de muchas letras. Ejemplos de un pánico tan bochornoso no fueron sino demasiado frecuentes en los ejércitos españoles durante la guerra, pero en ningún caso fue más funesto o más inexplicable que en este, en cuanto la infantería corría bien, la infantería estaba de buen ánimo, la ventaja estaba de su lado, y los regimientos que en este punto crítico se deshonraron y traicionaron su país, habían mostrado pericia y valor durante la retirada del Tajo y se habían distinguido en el combate de cerca de Texas. Cuesta, que estaba en el otro extremo del ala, cuando vio este abandono vergonzoso, picó espuelas a su caballo
con la esperanza de reunirlo. Sabemos que resultó herido. Su estado mayor le siguió, pero en vano. El enemigo aprovechó. Bueno, estos son Villard y Riffon. No voy a leer su biografía. Solamente de decir de Riffon que decía que era tan famoso por ser tan valiente como comilón. Murió también muy joven. Este es un plano de la batalla de Medellín que la Asociación Histórica Medellinense dice que está sacado de los escritos de Gómez de Arteche. Sin embargo, yo lo he visto también en francés y en inglés. Aquí se puede ver, no sé si se aprecia bien, aquí se puede ver cuál es la disposición de los diferentes generales. A la izquierda está puesta, en la parte más elevada, cerca del río Ortigas. Aquí está la caballería que huye. Está Enestrosa, está el Duque del Parque, está Trías, está Portax y Albuquerque. No se nombra a Zayas, que Zayas es el que toma la batería que tienen los franceses. Y aquí están La Salle, y la Tour Maubourg, el Ruffon y Villard. Bueno, Víctor que estaba en el castillo. El enemigo aprovechó la oportunidad rápidamente, torció a la izquierda, que había quedado expuesta, y como no había segunda línea de reserva, la derrota se produjo. El anciano general cayó del caballo y vino en pie y no sin mucha dificultad pudo ser rescatado y salvado desapasionado gracias al esfuerzo de sus dos sobrinos y algunos otros oficiales civiles y también un avión inglés, el general Delbert, que escribió luego un diario desde que ya me ocupaba la lugar. Pero el día estaba perdido irremediablemente y los franceses, una vez aplazados a la izquierda, se volvieron contra el centro y la derecha. Bueno, estos son escenas, este cuadro, este grabado, lo hizo un alemán que se llamaba Adolf Wahl, que se sabe cuándo nació, en 1868, pero no se sabe cuándo murió, probablemente antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto debe de ser de finales del siglo XIX. Para algún libro, ilustró muchísimos libros de todo tipo, cuentos también, los cuentos de Grimm, etc. Y esto es una ilustración del regimiento de Valencia de Alcántara. Lo recoge una revista que publicó un monográfico sobre la batalla de Medellín que se llamaba Researching Andragona, que la llevaba fundamentalmente Samuel Duallón, que es uno de los que más sabe sobre la batalla de Medellín, probablemente el que más. Esta es la carga del general La Salle, que estaba por ahí a la derecha, el segundo regimiento de húsares. Esto es una correda. Esta es una correda de 1979 de un libro que publicaron sobre el general La Salle, que estaba ilustrado y se llama Jean Girard, el que pintó esta correda. Este es un grabado curioso. Como podéis ver, hay bastantes casacas rojas en primer plano. Este grabado, cuando andábamos con la historia de Campanario, me lo pasó un amigo. Me lo pasó concretamente de Johnny, que a lo mejor lo conocéis. Y me dice, mira, lo que he encontrado, un grabado sobre la batalla de Medellín. Y le dije, Johnny, a mí me parece de verdad que hay un castillo, hay un río. A mí no me parece, no debe ser la batalla de Medellín, porque hay muchos casacas rojas, y no hubo casacas rojas, no hubo ingleses, hubo más que dos ingleses en la batalla de Medellín. En una ocasión que hablé con Tomás García, que lleva la asociación histórica, le hablé de sí o no, y además hace poco lo volvió a publicar en 2021, este grabado. Dice, yo creo que va a ser, creo que yo también estoy con él, que esto debe ser de la batalla de Talavera del Cerro de Medellín, y se ha confundido con la batalla de Medellín, pero no es, no puede ser la batalla de Medellín si hay tantos ingleses. No había, directamente. Bien, este es el corto. Lo dejamos entonces, ¿no? Vamos a dejarlo y solamente hablaré de lo que viene. Este es el coronel Whittingham. Los españoles le llamaban Don Santiago. Coronel Whittingham llegó hasta general en España, del ejército español. Se casó con una española y tuvo 11 hijos, muchos de ellos militares. Sus
cartas y sus memorias las publicó uno de sus hijos, que también fue militar, Ferdinand Whittingham. A los españoles a él le llamaban Don Santiago. Y como tenía tantos hijos, le destinaron a las Antillas Menores. En las Antillas Menores, de gobernador de la isla de Dominica, luego le destinaron a la India, y desde 1819 hasta 1835 estuvo fuera de Inglaterra. Y cuando volvió a Inglaterra, leyó los libros de William Napier. Y lo primero que se le ocurre fue ir a buscarle y retarle en duelo por las mentiras que decía él que había dicho de los ejércitos y de los mandos españoles. La cosa pudo acabar mal para William Napier porque este hombre era un militar destacado, pero un amigo común, el teniente general Wolfgang Donkin, consiguió que no se hiciera. El libro suyo y lo que dice sobre la batalla de Medellín no tiene desperdicio. Él venía con el duque de Albuquerque. Este es el general Álava. El general Álava se llamaba Miguel Ricardo de Álava y Esquivel. El general Álava es muy importante en la guerra de la independencia por varias cosas. Primera, pelea aquí, está también en el grupo del duque de Albuquerque. Robert Southey seguramente lo conoció también en Londres, también estuvo mucho tiempo en Londres. Y hablaba inglés y francés perfectamente y era muy amigo del duque de Wellington. De tal manera que hasta que el duque de Wellington fue nombrado primer ministro, él vivió en su casa, en Apsley House. Apsley House es una enorme mansión que hay en Hyde Park Corner, en Londres. Si vais a Londres, preguntad por Apsley House. Y tiene una colección estupenda de pintura española que se la regaló Fernando VII, que la pintura española, digamos que se la traía roja. Wellington se lo quiso devolver y Fernando VII le dijo que se lo quedara. Y sus cuadros están en Apsley House. No están en la National Gallery, que es donde está la mayor parte de las pinturas españolas, etc. Pero están en Apsley House. Y él vivió allí. Y es responsable de que después de la batalla de Vitoria, que fue horrorosa, no se saqueara Vitoria. Vitoria no se la tocó ni una casa. No solo eso, sino que salvó gran parte del botín que se llevaban los franceses después de 5 o 6 años de guerra, que era inmenso. Hay un historiador que dice que era el botín más grande de todas las guerras del mundo. Era un tren de carros que tenía kilómetros. Bueno, pues el general Álava fue responsable de que eso se preservara. Y gran parte del patrimonio que todavía tenemos se preservó. No solo eso, sino que luego Wellington maniobró para que Fernando VII le nombrara, después de la batalla de Waterloo, le nombrara embajador en París. Y una de sus funciones, junto a la corte de los Borbones, fue intentar recuperar todo el patrimonio artístico que pudo, y recuperó bastante, que se habían llevado los franceses antes de la batalla de Vitoria y que estaban. Bien. Bueno, este es mi paisano Bartolomé José Gallardo. No podía dejar de nombrar a Bartolomé José Gallardo, ni podía dejar de nombrar tampoco, ya que tenemos aquí a gente de la coronada, José Salustiano de Cárdenas, que fue comisionado con Bartolomé José Gallardo de levantar toda la gente, y estaban presentes en la batalla de Medellín, y Bartolomé José Gallardo pudo perder sus famosas patillas en la batalla de Medellín y se salvaron por los pelos. Bien, ¿por qué saco aquí a Bartolomé José Gallardo? En un momento determinado, Robert Southey dice que los españoles perdieron una batalla, entonces decían, no importa, vamos otra vez a pelear. Y entonces es lo que se habla del general no importa. Eso lo dice Robert Southey. Los españoles tenían un general que se llamaba general no importa. Pero sí importaba y mucho, como es natural y lógico. Y fueron muchos los juicios y sanciones de altos mandos, materializadas principalmente en pérdida del mando sobre tropas por decisiones erróneas que llevaron a perder combate. Pero solo voy a citar lo que proponía al respecto en 1812, en el Cádiz sitiado, mi eximio paisano, Bartolomé José Gallardo, patrón de bibliófilos extremeños, en su nunca bien ponderado librito titulado Diccionario Crítico Burlesco, cuando le acusaban de jacobino, y decía: jacobinos llaman a los que, perdiéndose una batalla por culpa
por la gravísima culpa del buen general, desearía que sobre la marcha se le pusiese la faja por corbata y por ella se lo guindase de la gaja de un árbol, que es un remedio exquisito, nunca probado en España, para que el general que perdió una no vuelva a perder otra. Decía también don Bartolo, que siempre fue hermoso y lacerante en sus juicios y pagó amplia e injustamente por los desfogues de su pluma final. Yo no sé si se refería al general Cuesta. Tenía motivo personal porque él dijo que pudo perder la patilla. Y junto con Salustiano de Cáceres fueron los dos comisionados por la Serena en la batalla de Sevilla. Este es el escudo de la Junta de Sevilla. La Junta de Sevilla durante mucho tiempo se eligió en la Junta Central Suprema. Bueno, si podéis leer lo que pone aquí, es totalmente una cosa que ninguna otra Junta se atrevió a arrogarse la representación de toda España. La pongo aquí, precisamente, luego ya, después de la batalla de Bailén, la Junta Central, cuando acude a Sevilla, ya la Junta de Sevilla es la Junta de Sevilla y se acabó. Pero bueno, tuvo su importancia. Y esto es la única recompensa que le dieron a los sobrevivientes de Medellín. No a todos, no a todos. A los que huyeron cuando la carga de la Tumbobur, a los mandos, les quitaron la espada, y los degradaron. A los coroneles de caballería que estaban al mando de los corregimientos de Almansa y de Sevilla. Y a los soldados les quitaron solían tener dos pistolas, los de caballería les quitaron una hasta que con su actitud pues lavaran la mancha que tenían. Y al resto, como recompensa, les dieron esta licencia. Y nunca más se supo de ellos, es decir, que pudo, siguió como había podido. Solo para terminar, decir una cosa, que a los ingleses les debió de saber que cuando termina esto sobre la batalla inicia. El ejemplo de ese día, dijeron, podría hacerles tener la esperanza de que con Tesón podrían formar una infantería que fuera digno, real y sucesor de aquellos famosos tercios que a las órdenes de los mejores capitanes del mundo habían sostenido la gloria de España en Flandes, en Italia y en Alemania. Estoy convencido de que esto, a la mayoría de los ingleses que lo leyeron, seguramente les supo a cuento. Bueno, yo con esto termino, espero no haberos aburrido demasiado y